Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda como siempre Graciela Ramírez en compañía a la distancia con José Ángel Domínguez. José Ángel Domínguez, bienvenido el año, bienvenido el 2021. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pinta este año? Encantado de saludarte, mi querida Graciela, de poder saludar a todos los amigos y amigas que están interesados en estos temas de comunicación a través de la primera emisión del 2021 del Fin Justifica a los Medios, y pues muy esperanzado de que este año pues se cambien las circunstancias que hemos vivido, esperanzado de la vacuna, pero también pues todavía tomando las medidas necesarias para protegernos y proteger a los demás, que creo que es muy importante. La saturación hospitalaria en México está muy alta y hay que contribuir todos, yo digo, para que salir lo más rápido posible de esta pandemia que tanto nos ha transformado, nos ha preocupado y también, hay que decirlo, nos ha permitido pensar de otra manera. Claro, pues esto es una oportunidad también para renovarnos, para reinventarnos y pues para también mostrar como la calidad que tenemos, ¿no? Yo creo que hay que hacer frente a esto con entereza y con mucho optimismo, puesto que pues este año será un año de reconstrucción, de tratar de volver otra vez a una nueva normalidad, como se dice. Pero bueno, peores condiciones ha vivido la humanidad. Creo que no estamos tan mal. Tenemos mucha tecnología, mucha ciencia, como estamos viendo. Y pues ya ahí vienen las vacunas. Así que seguramente vamos a ir saliendo de este hoyo. Así lo esperamos y estoy seguro que muchas personas de las que nos escuchan coincidirán con nosotros. Pues les deseamos el mejor de los años a todos nuestros radioescuchas, que todos sus sueños se cumplan, que todas sus esperanzas vean una luz, que se abran puertas y que continúe la familia unida y trabajando alrededor de los ideales que pues nos hacen tener esperanza día a día. Les deseamos lo mejor a todas las personas que escuchan Radio Educación. Y que conserven la salud todo el año. Ese es muy importante. Pues mira, mi querida Graciela, este es el programa número 1600 desde que iniciara transmisiones El Fin Justifica los Medios, allá en septiembre de 1989. Muchos temas se han abordado, gran cantidad de especialistas nos han acompañado y esperamos que este año se pueda continuar contra viento y marea, sirviendo a nuestros radioescuchas con más temas en torno a los medios de comunicación, los cuales pensamos juegan un papel central en la vida de las personas y de las sociedades. Y nada menos el año pasado llevamos hasta ustedes información de lo más relevante de la comunicación de México y el mundo, ya sea en nuestra sección de noticias, en las entrevistas y reportajes de los diversos foros que se realizaron gracias al empeño de organizaciones y universidades que, pese a la pandemia, cumplieron con las actividades de divulgación de los temas que nos ocupan en esta serie, los medios de comunicación. Obviamente, estos foros se realizaron de manera virtual, pero fueron tantos que aún quedaron algunos pendientes de difundir en este programa, por lo que hoy les vamos a ofrecer dos interesantes reportajes. El primero de ellos es en torno al foro El medio es el mensaje, los medios públicos en tiempos de pandemia, mismo que organizó la Cátedra Internacional Inés Amor de la Universidad Nacional Autónoma de México. El segundo reportaje de este programa es sobre el primer Congreso Internacional de Radios Comunitarias que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre, auspiciado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues así está, y por supuesto iniciaremos con nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. Así que le invitamos a que se quede y participe aquí, en El Fin Justifica a los Medios.
Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias, el 1060 de amplitud modulada, el 96.5 en frecuencia modulada o vía internet en todo el mundo, y a todas aquellas que lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas. Son Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, aquí en la Ciudad de México. Saludamos también a Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. A todos ellos un abrazo fraterno y también a todas las personas que escuchan el podcast que se sube a nuestras redes sociales y desde luego a la página de Radio Educación. Los invitamos a participar. Sus comentarios de verdad nos resultan muy importantes. Estamos en Twitter como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Y le invitamos ahora a enterarse de las noticias de comunicación más importantes de la semana en voz de Ángeles Medina. Notimedios. La Secretaría de Gobernación refrendó la necesidad de continuar con el trabajo para proteger a los periodistas, quienes reconoció son pieza fundamental en la construcción de la democracia y el ejercicio de derechos. En un comunicado con motivo del Día del Periodista, la dependencia reconoció que México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico y afirmó que para revertir esta situación, el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas impulsa esquemas de prevención de agresiones en contra de comunicadores. En Guerrero, por presiones de la delincuencia organizada y de políticos locales, varias regiones del estado han sido consideradas como zonas silenciadas donde los periodistas no pueden realizar su trabajo. Una de estas regiones es Iguala, donde varios reporteros han tenido que huir de las amenazas de grupos del crimen organizado y donde el alcalde morenista Antonio Jaimes Herrera se niega a garantizar el trabajo de los reporteros. En ese municipio, los periodistas dejaron de cubrir la fuente de Nota Roja, por lo que la sección desapareció en los 3 periódicos que, pese a las amenazas, aún se mantienen circulando. Se trata de Diario de Iguala, Tiempo Suriano y Diario 21. Por razones sanitarias, la Oficina de Presidencia limitará a 50 el número de periodistas que asistan a las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. La elección de los asistentes se realizará a partir de criterios de audiencia y cobertura de los distintos canales de comunicación. Los medios nacionales e internacionales o regionales tendrán acceso de lunes a viernes. Los medios digitales y representantes de redes sociales entrarán un día cada 3 semanas o 3 días a la semana, según los niveles de audiencia y suscriptores, mientras que los periodistas independientes tendrán acceso máximo 2 días al mes. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el mecanismo para que los partidos políticos puedan ceder temporalmente, si así lo autorizan, sus tiempos en radio y televisión a campañas oficiales para afrontar la crisis por el COVID-19. No obstante, los partidos de oposición han rechazado renunciar a sus espacios. En noticias internacionales, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, aseguró que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, será libre para volver a ese país si las autoridades británicas retiran los cargos que pesan sobre él. Estas declaraciones se dieron a conocer un día después de que la justicia de Reino Unido rechazó la extradición de Assange a Estados Unidos por razones de salud y por el riesgo de suicidio, pero también le negaron la libertad bajo fianza, argumentando que Assange tiene un incentivo para fugarse, además de que hay posibilidades de que no vuelva a comparecer ante la corte si es liberado. La jueza Vanessa Baraitser señaló que por ahora el triunfo de Julian Assange es parcial y no implica el fin a la amenaza contra el fundador de Wikileaks ni contra la libertad de prensa en Estados Unidos. En tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que seguirán buscando la extradición del fundador de Wikileaks, con fiscales listos para apelar el fallo ante un tribunal superior en Londres. Hay que decir que John Shipton, padre del activista, pidió a Nueva Zelanda dar asilo a su hijo, aunque no descarta la oferta que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador de dar asilo a Assange en el país.
En España, el canal del Sur Televisión volvió a estar en el ojo del huracán luego de que los trabajadores convocaron a una huelga por el recorte presupuestal de 14 millones de euros que fue acordado por el partido Podemos, Ciudadanos y Vox. Este recorte se incluye en la Ley de Presupuestos de Andalucía para 2021 y contempla la liquidación de la Fundación Audiovisual de Andalucía y el ajuste presupuestal en Radio y Televisión de Andalucía. Frente a estos recortes, trabajadores y sindicatos consideran que se pone en peligro un servicio público esencial, además de que señalan supone una asfixia financiera para este medio al que se le ha impedido la renovación tecnológica y el mantenimiento o rejuvenecimiento de su plantilla, la cual asciende a 1.400 trabajadores. Asimismo, señalaron que los partidos políticos tratan de convertir a este canal en un instrumento de poder y manipulación, por lo que exigieron el cese del director de los informativos de Canal Sur Televisión, Álvaro Sancajo, quien tuvo que dejar su cargo. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escuchó usted, la invitación está abierta para escuchar, para consultar Notimedios en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica a los Medios, o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Y la opinión de nuestros radioescuchas, como les hemos dicho constantemente, nos importa muchísimo, y aquí tenemos varios mensajes. Juan Ernesto Guerrero Mancera nos dice: buenas tardes, equipo de El Fin Justifica a los Medios. Sus programas siempre interesantes. Hoy no es diferente. Es importante escuchar sus comentarios diversos. Reciban un fuerte abrazo de su servidor. Les agradezco todo lo que nos brindaron este 2020. Hace 33 años que en Radio Educación nos recomendaron acudir a Chapultepec a ver la obra El Lago de los Cisnes. Fuimos mi esposa, mi hija mayor, que en ese tiempo estaba en el vientre de mi esposa, y su servidor. Fue hermoso. Sí, la verdad, era una maravilla ese Lago de los Cisnes en el bosque de Chapultepec. Esperamos que pronto haya oportunidad de verlo de nuevo. Y qué gran comentario de Juan Ernesto Guerrero Mancera. Le mandamos un abrazo donde quiera que se encuentre. Alba Solentiname dice que este año que viene sea mucho mejor. Mis mejores deseos para Radio Educación siempre. Barrera Avi nos dice: feliz y próspero 2021 a Radio Educación. Lorenzo Sánchez es directo y dice: felicidades. Gerardo Rendón nos felicita a todo el equipo y dice que somos unos profesionales del periodismo. Muchísimas gracias. Compavite también manda felicidades para El Fin Justifica a los Medios. Ernesto Luna dice que en el programa dijeron roomies. Por favor, usen el buen español. Tiene toda la razón. Compañeros de cuarto, ¿cómo lo dirías tú, José Ángel? Efectivamente, compañeros de cuarto, compañeros de departamento, en fin, hay maneras de utilizar correctamente nuestro idioma, que es tan rico y tan hermoso, pero también la reflexión que hago yo es que pues estamos siendo invadidos y colonizados desde muchos ámbitos de la cultura, del lenguaje. Simplemente todo este trabajo en redes sociales y con computadoras, pues hay una gran cantidad de anglicismos que cada día se utilizan más en nuestro idioma. Pero tiene razón Ernesto Luna, y sobre todo la radio pública debe ejercer un correcto uso del idioma castellano tan bello que es. Así es, ojalá que esta cercanía con los Estados Unidos y esta colonización de la que hablas nos hubiera ya hecho bilingües a todos en este país, ¿no? Ok. Oye, dice Lucía Barrera: soy fan de Alexia, la siento muy sincera, hasta con las canciones que comparte, le gusta la música del norte y no lo esconde. El Fin es mi programa favorito, dice Lucía Barrera. Sí, es una gran compañera Alexia Cervantes y muy sincera, y sí, es la especialista en canción norteña de este programa. Y no tiene por qué esconderlo, por cierto. Rosy Hernández nos dice: feliz año para todos en Radio Educación.
Nayeli SG19, grandes abrazos para todos ustedes. Pues ahí está, le invitamos a que participe. Muchas gracias por sus comentarios. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar precisamente un reportaje que preparó Alexia Cervantes sobre el foro El Medio es el Mensaje, los medios públicos en tiempos de pandemia. Fue organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor de la UNAM. El reportaje. ¿Qué características debería de tener un medio realmente público? Debe tener una función de interés para la sociedad, con información precisa, veraz y oportuna, así como cumplir tareas en las que otros medios no están interesados por su visión de rentabilidad. La ganancia debe ser social por sobre la económica. Asimismo, un medio público tiene que cumplir con el deber de la pluralidad, es decir, incluir en el mensaje todos los puntos de vista en la construcción de audiencias y ciudadanía. También es obligación elevar el nivel cultural de las audiencias en contrapeso de lo que de manera generalizada hacen los medios privados. Por ello mismo, se debe priorizar su cobertura nacional. Estos fueron parte de los acuerdos del foro El Medio es el Mensaje, los medios públicos en tiempos de la pandemia, mismo que organizó la Cátedra Internacional Inés Amor de la UNAM. Durante el evento, el doctor en comunicación Daniel Martín Pena, presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España, comenzó señalando que es importante que los medios públicos ayuden a saber qué es verdadero y qué no lo es, pues dijo, la infodemia es más bien infotoxicidad, donde estamos rodeados de noticias falsas. Yo creo que un medio público, en este caso una radio pública, debe ser una radio que escucha a su audiencia y que la haga parte del mensaje. Hablando del mensaje, pues que haga parte también a la audiencia de ese mensaje. Es muy importante, estamos en la época de escuchar a la gente y de ayudar a la gente. Ayudar a la gente, ¿a qué me refiero? Enlazo ya con el tema de la pandemia, que seguramente lo tocaremos después, pero lo enlazo porque es importante que los medios públicos, en este caso la radio, ayude a la gente a saber qué es veraz y qué no es veraz, a saber qué es desinformación y qué no es información. Porque muchas veces, como sabemos, estamos en la época de la sobresaturación informativa, en la infotoxicidad, que le llamamos por aquí, en el que estamos rodeados de fake news, de bulos, de falsas noticias. Entonces es bueno que los medios públicos pongan un poco de cordura en todo este desorden informativo que existe, ¿no? Y en el que muchas veces otros medios de otra índole contribuyen también. Entonces, en ese sentido, yo creo que el medio público debe de ser el que ejerza ese papel filtrante y que ayude a la gente realmente a poder acceder a una buena, me gusta llamarle, una buena dieta mediática, en la que la gente puede acceder a una información de calidad, veraz, objetiva, plural, diversa. La universidad es universal. Entonces, en ese sentido, yo creo que la radio universitaria también ejerce un papel fundamental junto con la radio pública, ¿no? En esa función social, función de servicio público. Al fin y al cabo, la democratización de la comunicación, es decir, que todo el mundo pueda tener derecho a esa comunicación y a ese acceso a una comunicación veraz que le deben de brindar los medios públicos, ¿no? Que están financiados pues, con los impuestos de todos los ciudadanos y creo que deben de ejercer ese papel por encima de cualquier otro, ¿no? Muchas veces se acusa a radios universitarias de ser voceras del rector, cuando lo que tiene que ser una radio universitaria precisamente es representar no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad que la acoge y que muchas veces la financia, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy difícil a veces independizarse de esos poderes, pero el éxito de un medio público radica precisamente en intentar lograr esos niveles que a veces son como inalcanzables, pero que debemos de perseguir, ¿no? La radiotelevisión española ha sido una suerte de batalla siempre entre el gobierno de izquierda y de derecha. Siempre que había cambios de gobierno, había cambios en las direcciones. Se quería controlar el ente público a toda costa, el ente público de comunicación, la radiotelevisión española, y si se quiere controlar es porque realmente hay un poder importante de control al final del mensaje, ¿no? Del control de los mensajes que reciben
los ciudadanos cuando realmente ese medio tiene que ser de los ciudadanos, ¿no? Se crea para los ciudadanos. Por su parte, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló de la independencia de los medios públicos, de cómo hay medios en nuestro país que más que públicos son oficiales, al servicio del gobernante en turno. También la doctora Alma Rosa Alba de la Selva añadió que en México hace falta la integración de consejos ciudadanos conformados por miembros de la audiencia, como sucede en el caso de la BBC en Reino Unido. Bueno, creo que no hay que confundir lo público con lo gubernamental. En nuestro país se confunde mucho eso. Se habla de que son recursos públicos los que se utilizan y en consecuencia los medios que se sostienen con esos recursos son públicos. No es así. Lo público es lo ciudadano. Esa es la acepción que tendríamos que darle. En el caso de la BBC, cierto, la reina, el parlamento, las áreas, instancias del Estado británico tienen una participación en la BBC, pero el canon, que es el impuesto que se paga, lo cubre la audiencia y entonces eso sostiene en buena parte, además de los recursos del erario público, eso ha sostenido a la BBC y entonces se establece una correspondencia, una relación con los escuchas, con los televidentes y la corporación pública de interés estatal, ¿verdad? Entonces, creo que en México se da mucho esa confusión y a veces de manera, ¿cómo decirlo? Buscando una conveniencia política, ¿no? Son públicos porque son gubernamentales. Y lo público, desde la tradición democrática, liberal, es lo ciudadano, lo ciudadanizado. Y nada más citaría en cuanto a la estructura de la BBC o BBC, ¿verdad? Sus consejos internos están integrados por miembros de la audiencia. Eso creo que es lo que no hemos tenido, entre muchas otras cosas, en México. Se ha invitado durante largos años y pues he visto los organigramas de la BBC desde hace mucho tiempo, donde aparece un televidente, aparece un radioescucha y ahí pues comenta, señala aquello que le parece bien en su calidad de audiencia, no de experto, no de funcionario. Entonces, no hay que confundir lo público, que es lo gubernamental, con lo auténticamente público, que es lo ciudadano, ¿no? Entonces, esa acotación. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, añadió que 3 televisoras comerciales en México tienen el 99% de la audiencia, mientras que los medios públicos captan solamente el 1%. El presidente de la AMEDI señaló también que es indudable que la pandemia ha creado una oportunidad inigualable para los medios públicos, pero que desgraciadamente se siguen privilegiando a los medios comerciales. Lo primero que debe tener un medio público es un reconocimiento en la ley. Debe reconocerse que existe el medio público, las características que debe tener, sus atribuciones, en fin. Lo primero es reconocerlo, porque no necesariamente ocurre en muchos países. Lo segundo es lo que siempre se ha esperado de un medio público desde que se fundó por primera vez en 1924 con la BBC londinense. El objetivo sigue siendo dar lo mejor de la cultura al mayor número de personas o de hogares. Sigue siendo exactamente la misma aspiración. Y cuando digo lo mejor de la cultura, no me estoy refiriendo a las artes o a las bellas artes, sino a todos los niveles de la cultura, porque en cada nivel de cultura, la popular, las bellas artes, la mediática, ahora la digital, hay grandes paradigmas. Esos grandes paradigmas los deben ofrecer los medios públicos, porque tiene otra aspiración, que es elevar el nivel cultural de la población. Siempre un medio público, en esta universalidad, debe de aspirar a elevar el nivel cultural de la población, algo que no hacen los medios comerciales necesariamente. A veces los medios comerciales hacen exactamente lo contrario, bajar el nivel cultural
de sus audiencias. Algo que tampoco debemos obviar: en Reino Unido, en España, en Italia, en Japón, incluso en Estados Unidos, en infinidad de países, incluso de América Latina, los medios públicos tienen una cobertura nacional y, por ejemplo, en México eso no ocurre. Y hay otros aspectos muy importantes. Los medios públicos deben producir contenidos de calidad y a veces no tienen los recursos para producir contenidos. El contenido siempre es lo más caro de cualquier medio de comunicación. Y además, desde luego, una política editorial independiente. Es decir, un medio público no debe tener una cortapisa ni estar sometido a algún tipo de poder casi siempre público, desde luego comercial tampoco sería admisible, de tal manera que hemos sumado un ramillete de características que sí, lo pongo en el ámbito de lo ideal, pero hay muchos medios internacionales que lo han intentado. No tenemos duda de la importancia de los medios públicos, pero las 3 televisoras comerciales en México tienen el 99% de la audiencia y todos los medios públicos en México tienen el 1%. ¿Por qué le preocupa a un gobierno, a los gobiernos mexicanos, tener el control sobre lo que se dice en 1% de la audiencia? Esa sería una pregunta que me gustaría que me respondieran los gobiernos. Dicho esto, escuchemos nuevamente la voz de la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, académica de la UNAM, quien en ese sentido también habló de la asfixia financiera a este tipo de medios. Los llamados medios públicos hasta ahora, los medios educativos, culturales, en esta diversificación que tienen, pues han sufrido de asfixia financiera durante décadas, con una política del Estado que ha privilegiado el esquema comercial y que a sabiendas de ello, pues ha dejado a los medios con fin no lucrativo en una situación de ahorcamiento financiero, ¿no? Entonces, esto tendría que modificarse. Cuando uno revisa las condiciones de otorgamiento de las frecuencias, son muy dispares, son inequitativas. Se ha privilegiado, una vez más, a los medios comerciales. Y entonces, esto también tendría que cambiarse. Y habría también que pensar mucho, pienso, en estas modificaciones para las estructuras internas, de modo que se pueda formar parte de las mismas a ciudadanos, a miembros de las audiencias. Creo que también habría que repensar el esquema, ya lo decíamos, de los consejos consultivos, como también de los defensores, las defensorías de audiencia, que yo diría hasta ahora están en el papel, pero si tomamos en cuenta que en México buena parte de las audiencias no se asumen como tales, necesitamos audiencias críticas que realmente demanden derechos de defensores de las audiencias y no que estén las figuras a nivel legal puestas allí. Es un avance, es un logro, lo reconozco, pero en el terreno de los hechos, las audiencias no se asumen como tales, incluso muchos ciudadanos no se asumen como sujetos de derechos, y necesitamos esas audiencias críticas que estén observando a los medios, que haya más observatorios de medios y que no se proceda desde una visión de especialistas solamente en estos consejos y en estas defensorías, que son los que saben, que son los que conocen las leyes. Yo pienso, estoy segura, que hay muchos ciudadanos que tienen toda la capacidad, por supuesto, para estar ahí y para opinar. Hasta aquí este reporte. Por favor, comparte tus opiniones en torno a estos temas: el presupuesto de los medios públicos, la pluralidad y la creación de consejos integrados por miembros de la audiencia. Si estás interesado en escuchar más del foro El Medio es el Mensaje, los medios públicos en tiempos de la pandemia, te invitamos a visitar la página de Facebook de la Cátedra Internacional Inés Amor. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes.
Qué bueno que continúa con nosotros en El Fin Justifica los Medios. Háganos llegar su punto de vista, su comunicación, su opinión, su crítica al Twitter, @Radio El Fin, y en Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios. A continuación lo invitamos a escuchar el reportaje que hemos preparado sobre el primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias. Este se llevó a cabo el pasado mes de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en colaboración con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, organizaron el primer Congreso Internacional de Radios Comunitarias 2020. En este evento, desde luego se reunieron creadores de radio comunitaria, indígena y campesina, junto con investigadores de los medios y especialistas en radiodifusión, para entablar un diálogo con el objetivo de reivindicar y fortalecer a estos medios en el contexto actual. Y es que, según un estudio realizado por Radios Libres y Radios de América, titulado Mapa de Radios de México, en nuestro país existen al menos 82 radios comunitarias, la mayor parte ubicadas en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla. La primera conferencia magistral corrió a cargo de la maestra Aleida Calleja. Ella es la actual directora del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, quien ha estudiado a los medios comunitarios desde su formación universitaria. Aleida Calleja recordó que en 1999, durante la histórica huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue cuando nació la emisora La Que Huelga, una iniciativa de jóvenes ingenieros que saltaron la barrera tecnológica al crear transmisores domésticos. A partir de ahí, enunció la especialista, se propagaron varias emisoras en distintos puntos del país. Las primeras, articulaciones más en forma, más como una demanda importante para acceder a la radio y la televisión como una forma de ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información, fue esencialmente con el movimiento zapatista hasta los años 90. Hay que recordar que el movimiento zapatista reivindicó y además logró un cambio en la Constitución, en el artículo 2 constitucional, donde se planteó que los pueblos y comunidades indígenas tenían el derecho de instalar y operar y administrar sus propios medios de comunicación y de telecomunicaciones. Sin embargo, aunque se cambió el artículo 2 constitucional, eso fue prácticamente letra muerta, porque la Ley Federal de Radio y Televisión en ese momento simplemente no reconocía el derecho ciudadano de acceder a las frecuencias. Entonces, durante mucho tiempo, muchos colectivos, muchas comunidades intentaron obtener alguna frecuencia, pero simplemente les fue negada. Hasta 1999, lo que surge es el movimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Puebla la Universidad Nacional Autónoma de México, con el movimiento de la huelga estudiantil, y nace la emisora La Que Huelga. Cuando nace la emisora La Que Huelga, nace una iniciativa de los jóvenes ingenieros que estaban en ingeniería, y lograron salvar una barrera tecnológica y comenzaron a hacer transmisores caseros. Realmente una de las grandes trabas o de las grandes barreras que tenían los grupos ciudadanos o las comunidades para abrir sus propias emisoras era pues que el equipo es muy caro y los transmisores esencialmente eran muy caros. Y de ahí se detonó el acceso de muchas comunidades y de muchos colectivos con esos transmisores que yo en su momento les llamé de tecnología leche carnation, porque eran un botecito aquí, otro botecito allá, un hilo, ¿no? De tal manera que esa barrera tecnológica se quitó, y entonces empezaron a aparecer muchas emisoras comunitarias a lo largo del país.
Eso molestó de manera muy importante a la industria de la radio y la televisión, que consideraban que el acceso al espectro radioeléctrico era solamente digamos, el privilegio de unos cuantos y no de todos. Entonces empezaron a presionar de manera muy importante a los gobiernos en turno para que hubiera un cierre de emisoras. Además les llamaron piratas, chocolates, clandestinas, guerrilleras, recibieron todos los descalificativos posibles, e incluso lo que hicieron fue cambiar la ley en su momento, ya en el 2009, para que quienes abrieran emisoras sin autorización, pues además sufrieran penas de cárcel. Es decir, pasaron el tema de una falta administrativa a un tema de delito, a un tema penal. En el evento, por supuesto, resaltaron algunos temas pendientes que tienen las radios comunitarias. Entre estos están los referentes a la tecnificación, a cómo potenciar su trabajo con las nuevas tecnologías, salir de la cabina para estar en la calle, en los sitios públicos donde sucede la noticia. Y para esto se requiere de Internet. Y a este respecto habló justamente Carlos Baca Feldman. Él es coordinador del Centro de Investigaciones en Tecnologías y Saberes Comunitarios, fundador de la primera red de telefonía e Internet comunitaria en Oaxaca. Más allá de hablar de tecnologías particulares o de cosas que puntualmente pueden servir para la radio, es una invitación a reflexionar en torno a la elección de las tecnologías que puedan ser adecuadas, a la manera en la que se apropian, a la manera en la que se generan, a la manera en la que se transforman. Y cómo eso al final genera estrategias particulares de comunicación. Y esto parte de una historia ya bastante larga del quehacer mismo de las radios comunitarias, y si vamos escarbando más y más, nos damos cuenta que al final ha habido una serie de herramientas de comunicación en la historia de los pueblos indígenas que fortalecen los procesos que ya existen. Ese es un punto importante del cual partir. Es decir, la comunicación indígena y comunitaria no es algo completamente nuevo, no es algo que surgió con las tecnologías, es algo que tiene muchas formas y que se establece de diversas maneras, desde el lenguaje mismo, las decisiones en una asamblea, el trabajo colectivo, la fiesta, todas estas cosas que hacen que la vida comunitaria se recree. Y estos medios, al final lo que tienen que hacer, o lo que se busca con ellos, es que puedan generar estrategias para fortalecer eso que ya existe. Entonces, quisiera partir de esta premisa de que las tecnologías no son lo fundamental en los procesos de comunicación en las comunidades, sino son herramientas. Es decir, no tenemos que verlas como un fin. Ahora bien, con la llegada del Internet, pues hemos tenido mecanismos distintos y nuevos para podernos comunicar entre todas y todos. Y es cierto que lo que ocurre en la mayoría de las comunidades, sobre todo rurales, es que no existe un acceso pleno a estos servicios. Los datos que nos da la Enduti, que además me parece que no son lo suficientemente claros, lo suficientemente reveladores de la realidad, es decir, hay mucho menos personas conectadas que lo que la Enduti presenta, pues nos siguen diciendo que una tercera parte de la población no son personas usuarias de Internet, es decir, no tienen acceso a ningún tipo de medio para poder entrar y utilizar el Internet como una estrategia importante de comunicación en sus vidas. Pero que además, si nos vamos a los datos en la comparación entre lo urbano y lo rural, nos damos cuenta que en el ámbito rural, 6 de cada 10 personas no tienen acceso a los servicios de telecomunicaciones. Y bueno, así podemos seguir escarbando en estos datos y nos damos cuenta, por ejemplo, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones nos señala que hay una diferencia muy importante entre el acceso entre hombres y mujeres. A nivel mundial, se dice que el 58% de los hombres tenemos acceso a los servicios de telecomunicaciones, mientras que en las mujeres este dato es del 48%, es decir, hay 10%
de diferencia entre el acceso de hombres y mujeres, lo que revela muchas contradicciones y muchas limitaciones de la vida cotidiana, de los procesos sociales en donde se insertan las tecnologías. Y de manera muy breve, quisiera decir que este problema de acceso no se trata solamente de ampliar la cobertura o de que de repente tengamos señal de celular que antes no teníamos, o de que llegue alguna compañía que brinde servicios de Internet. En realidad, las barreras principales que se detectan tienen que ver con los altos costos de los servicios, es decir, muchas de las personas no pueden pagar los servicios de telecomunicaciones. México es uno de los países con los servicios más caros de todo el mundo. Otro tiene que ver también con la falta de conocimiento técnico, tanto para usar las herramientas como para poder transformarlas y para poderlas mantener y para poderlas desarrollar. Y un factor importante que muchas veces perdemos de vista y que en esto los medios comunitarios son clave, tiene que ver con la falta de relevancia en los contenidos y los servicios. Es decir, muchas veces lo que ocurre es que a pesar de que existe un gran abanico de posibilidades de acceso a información, esta información no tiene que ver directamente con lo que las comunidades quieren y desean, es decir, no es información localizada, no es información digerible, no es información que viene de otros lados. Que podemos pensar en esto igual que lo que ocurre con la televisión o con las radios comerciales o con todo este esquema de medios que en realidad no abordan las necesidades de comunicación particulares en la comunidad. La memoria de las radios comunitarias mantiene en sus testimonios todos los descalificativos de los que han sido objeto por parte de funcionarios, de empresarios de la industria de la radio y la televisión y hasta de la ciudadanía, que muchas veces rechaza las transmisiones en otras lenguas. Sobre estos temas y su experiencia, los invitamos a escuchar a María de la Luz Sabino Serrano. Ella es locutora en náhuatl y en español de la radio Tepetitla de Puebla. Cuali tonalcintli anushintiti nunca te chita panica vanin plataforma de Zoom. Ineni motoca María de la Luz Guadalupe, Juaneni Tequiti, que me locutora Ipan Nahuatlatoli Tepetitla dentro al Tepel Resurrección Puebla. Buenos días a todos los que nos están mirando a través de esta plataforma de Zoom y también si los que nos están mirando ya por Facebook. Yo formo parte de lo que es el equipo de Radio Tepetitla del pueblo La Resurrección. Es una comunidad náhuatl, por lo tanto nuestra forma de participación o la manera en la que tenemos nuestra radio para poder darnos a conocer, también le estamos poniendo lo que es el lengua náhuatl. Entonces, ciertas transmisiones las estamos hablando de esa forma. Radio Tepetitla es una radio náhuatl del pueblo. ¿Qué somos? Bueno, radio es la voz del pueblo, es la voz de la gente que no le gusta la injusticia que llega a suceder en nuestro pueblo. Somos la voz de las personas que a lo mejor no pueden dar a conocer sus inquietudes, saber o que nosotros o las demás personas sepan qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces Radio Tepetitla empieza en el 2018, aquí en la Resurrección Puebla, a través de un despojo de tierras que está sucediendo en la Resurrección. Hasta ahora se lleva un proceso. En este despojo inicia lo que es la injusticia, ¿no? Ya están como tal obstruyendo lo que es el derecho a la tierra. Y no solo eso, sino al agua también. Radio Tepetitla le integran aproximadamente 9 personas. Es muy equidatario, hay porcentaje de mujeres y porcentaje de hombres, de todas las edades. Estamos hablando en este primer programa del 2021 del primer Congreso Internacional de Radios Comunitarias, el cual se llevó a cabo el año pasado en el estado de Puebla. La radio comunitaria es transmisión de conocimientos, de sabiduría, de cosmovisión y también del cuidado al medio ambiente. En palabras de María de Lourdes Jiménez Arrieta, representante de la Red de Radios Comunitarias por los Derechos de la Naturaleza, la radio es también un nuevo espacio para que las y los jóvenes puedan expresar su sentir.
Esto fue lo que dijo justamente en la conferencia magistral Jóvenes Construyendo Radios Comunitarias. Comenzamos, como se los menciona, en el 2018, comenzamos un grupo de 3 jóvenes y 2 personas pues más grandes, que es mi papá, que le agradezco mucho, que gracias a él sé tantas cosas de la radio, y encontramos al Parlamento Comunitario a finales del mismo año, al doctor Lorenzo Pérez Arenas, y nos acerca a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ahí nos encontramos con maestros que nos apoyan, que nos enseñaron cómo llevar un programa de radio, cómo instalar incluso una radio por internet y analógica. Y bueno, actualmente ya contamos con varios programas, aparte de que estamos impulsando a la comunidad a unirse a la Radio Cajete, que estamos involucrando al municipio y a sus lugares cercanos, los estamos acercando hacia nosotros. Ya contamos con programas para mujeres, para niños, para música local, comercios locales, porque también una de las problemáticas que tenemos las radios comunitarias es el sustento. Y como lo sabemos, claro, nosotros no podemos cobrar nada. Sin en cambio, podemos pedir donativos a estos pequeños negocios de la región que nos pueden apoyar y aportar. Y sobre todo en la Radio Cajete, pues nos hemos enfrentado a muchas dificultades. Actualmente estamos en un proceso legal, estamos en busca de una concesión ante IFETEL. Nos llevó 2 meses armar nuestro proyecto, y que le agradecemos también a la facultad, a CONCITED y al Parlamento, porque nos piden muchos requisitos que en realidad yo creo que solos no los hubiéramos logrado, ¿no? Nosotros nos hicimos de aparatos la primera vez engañados por una persona que sabía poner radios y que realmente nos engañó, porque nos vendió un aparato que costaba 3 veces menos de lo que nos los vendió. Y hasta que nosotros nos informamos y comenzamos a saber cómo llevar una radio, fue cuando nos damos cuenta que fuimos engañados. En realidad fuimos engañados, y aparte que necesitábamos un permiso para poder transmitir desde una radio analógica. Entonces, por eso viene la iniciativa de que nos legalizáramos. Estamos en esa lucha. Lo que es un hecho, José Alfredo y todos los que me están escuchando, es que la ley de IFETEL te dice que no podemos transmitir cuando estás en una concesión, la estás solicitando, pero es que ¿cómo no vas a transmitir? ¿Cómo sabes cómo manejar una radio sin transmitir? O sea, en realidad tuvimos que transmitir, tener esa experiencia, y bueno, ahora por el momento sí, mi radio está completamente apagada, la 99.9 que era en ese entonces. Ahora pues no sabemos si IFETEL nos vaya a dar una resolución con alguna frecuencia o nos vaya a pedir más requerimientos, pero comienza la aventura por internet. Que estamos impulsando más cosas, y que la verdad es que nos falta mucho por aprender, pero estamos dispuestos los jóvenes, al menos los jóvenes de la Radio Cajete y de las diferentes radios, en aprender y en impulsar lo que ya sabemos. O sea, yo invito a los jóvenes a que se unan a este proyecto de radios comunitarias, y si quieren desde el Parlamento Comunitario también que se unan, y que si tienen alguna duda sobre sus proyectos, sobre programas, que se acerquen a nosotros, que ya los tenemos, que ya los estamos haciendo y que con gusto les podemos apoyar. Las memorias de este primer Congreso Internacional de Radios Comunitarias las compartimos en nuestra página de Facebook. Los invitamos a visitarla. Pero antes de despedirnos, también queremos mencionar que un equipo de 70 especialistas encargados del proyecto para el fortalecimiento de los medios comunitarios e indígenas que coordina la oficina en México de la UNESCO presentó sus propuestas de acción después de 3 meses de trabajo. Los principales puntos a garantizar son la inclusión de contenidos de medios comunitarios e indígenas en medios públicos y comerciales, garantizar la conectividad e infraestructura de telecomunicaciones en las comunidades, la simplificación de trámites para el otorgamiento de concesiones de uso social y que puedan acceder a publicidad oficial como forma de financiamiento, además de que se garantice la seguridad de las y los comunicadores indígenas y comunitarios.
Estos puntos van a constituir la base de un documento final de un proyecto que va a ser presentado en julio de 2021, en el cual está inmiscuida la Presidencia de la República. De esto seguiremos muy pendientes para informarles a todos nuestros radioescuchas. Pues bueno, llegamos así al final de una emisión más de El Fin Justifica a los Medios, la primera de este 2021. Los invitamos a comunicarse, a participar. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, y lo invitamos también a la resiliencia y a intentar la felicidad a pesar de todo lo que está en contra. Visiten nuestra página de Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Ahí estamos compartiendo información toda la semana, todo relacionado con los medios de comunicación. Van a encontrar ahí alguna información sobre el programa próximo, en donde vamos a hablar de un medio público de España. Va a ser muy interesante ver las similitudes que hay entre lo que sucede allá y lo que nos está sucediendo a nosotros aquí en México. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Por favor, cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.